Bueno, y aumenta la preocupación por los incendios forestales en el Amazonas, que superaron los 72.000 en lo que va del año en Brasil. Ya se están organizando protestas en todo el mundo contra la política de deforestación del gobierno de Jair Bolsonaro. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña Pablo Oces, quien es académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Pablo, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Quisiera partir preguntando cómo podemos dimensionar el daño de lo que está generándose con estos incendios en el Amazonas. Hacernos una idea, en este minuto lo que se está quemando hasta aquí es lo que se quemó en Chile el 2017, que fue un desastre para este país. Hasta aquí va igual. Claro, con la diferencia que ahí estás calculando hasta cuando ya terminó la emergencia acá, en cambio ya está en desarrollo. Y acá esto todavía está en evolución y nada dice que vaya a parar. Eso como dimensión, como tamaño del problema, que es gigantesco. Y por otro lado, la otra dimensión que está por verse, pero que es bueno entenderla, es qué se está quemando. O sea, ¿de qué estamos hablando en este caso? Pues estamos hablando de una selva que es fundamental para el planeta entero. No es un problema de Bolsonaro, no es un problema exclusivo de Brasil ni de los brasileros. Esto es un problema global, de pulmón. Esa es la analogía que se hace y es bien cierta, porque de alguna forma lo que hace la vegetación, aparte de ser bonita, cumple varios roles. Y uno de sus roles principales es absorber CO2. Quien se come el CO2 que nosotros emitimos o que el planeta emite es la vegetación, se alimentan de CO2. Y tiene la gracia que no solo lo absorben, sino que además lo que liberan es oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Por lo tanto, ese equilibrio que permite que existamos sobre esta tierra, Amazonía es una de las zonas que cumple esa función de manera principal como territorio único para el planeta completo. Entonces, ese es el tamaño del problema. Sí, Pablo, para hacer un poquito, poner una, no sé si es una analogía, pero la reacción que ha tenido el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quizás es tan grave, uno dice tan grave como el incendio, que no se le tome la consideración, la importancia de esto. Estamos hablando de una emergencia climática mundial. Este es quizás el peor incendio que se ha visto en cuántos años en Brasil. Y que el presidente de Brasil reaccione de esa manera, no tomar en conciencia lo que está viendo, o sea, las medidas que debe tomar Brasil como economía para evitar este tipo de deforestación. Porque él dice prácticamente que mientras haya recursos en la Amazonía hay que entrar y picar. Claro, es una posición ideológica compleja, súper compleja, porque, claro, dependiendo de dónde se mire, algunos van a decir que tiene razón. En el corto plazo, pero en el hipercorto plazo, de aquí a 2 o 3 años más, quizás esto es bueno para algunos, pero en el mediano y en el largo plazo esto es una tragedia. Por lo tanto, que sea el Estado, el gobierno de turno, en este caso, quien no esté con la intención de abordar el problema rápido y eficazmente en forma posterior es muy grave. Porque el incendio ya está, esto ya se está quemando. Ya llegamos tarde. Claro, entonces que ahora la posición sea, bueno, que siga esto de alguna manera, porque hay un incentivo perverso aquí de agricultura, ¿no es cierto? Es muy grave y eso va a llevar probablemente a que, terminados los incendios, la estrategia de recuperación sea blanda, sea laxa o sea inexistente. Y eso es más grave aún que el incendio. Sí. Que me quedé pensando qué es lo que puede haber incidido en que sean tan difíciles de controlar estos incendios puntualmente, pero también el origen, porque leía un poco lo que aparecía publicado en los medios antes de que se generara este incendio, y había una pugna, un debate bien importante en línea con lo que mencionaba Andrés, contra las políticas de Jair Bolsonaro y que apuntaban a la deforestación que estaba afectando la Amazonia. Sí, mira, esto es una... Vamos a partir con Brasil, pero quiero terminar en Chile, que no se nos olvide. Sí. Esto es un incentivo. Lo que ocurre es que existe un fomento en este minuto a la tierra agrícola, ¿no es cierto? Y para que haya tierra agrícola yo tengo que despejar bosque. Y la forma tradicional de despejar bosque es quemándolo. Cuando esto se sale de control, porque hay más temperatura que el promedio habitual, cuando hay menos humedad que la que estamos acostumbrados, se escapa de control y por lo tanto se producen estos incendios. Si además yo tengo un incentivo a que si tengo más hectáreas despejadas voy a recibir alguna forma de apoyo, mis ganas de apagar el incendio son nulas. Es lo que nos pasó en Chile a principios del siglo XX, en Aysén. No nos olvidemos que nosotros mismos quemamos nuestra Patagonia
para abrir tierra agrícola, pero eso fue hace un siglo. Estas son estrategias que están absolutamente obsoletas, ya no tienen sentido, ya no se utilizan. Pablo, haciendo un poco en línea con lo que te preguntaba antes, si incluso vamos más a lo macro, tenemos al presidente de la primera economía del mundo, Donald Trump, que niega el cambio climático. Estamos a puertas de la COP25. Esto, quizás lo del Amazonas es la señal más potente que hemos tenido de que el planeta realmente hay una emergencia que ya llegamos hace mucho rato tarde. Pero que la primera potencia económica del mundo esté negando el presidente el cambio climático, esto a puertas de la COP25, de algo que hoy día debiera ser la primera prioridad a nivel mundial. ¿De qué nos habla? Nos habla de poco criterio, poco sentido común y de visiones muy cortoplacistas. Yo creo que aquí hay esta es casi una opinión medianamente personal, pero con cierto fundamento conceptual. Hoy día es innegable la existencia de un calentamiento general en el planeta, es evidente. Podemos discutir cuánto, pero es innegable el hecho. Entonces, negar el cambio climático me parece una aberración, una ignorancia, de alguna forma. Esto existe y podemos discutir, como te digo, si es más o es menos. Pero creo que ese tipo de posiciones no conducen ni siquiera en la línea de mantenernos como estamos, menos aún mitigar o atenuarlo, sino más bien llevan hacia el otro lado. Y lo grave es que si una de las principales economías lidera esa posición, bueno, otras economías van a seguirlo, porque hay un beneficio de corto plazo económico, eventualmente social de corto plazo. O sea, él hace días, por ejemplo, estaba diciendo voy a comprar Groenlandia, no es para hacer un criadero de osos polares. Bueno, no, él claramente ve un tema de usufructo económico, o sea, no solamente aquí, en todas partes donde se vea money, ahí van a atacar. Ese es el problema, que son posiciones estrictamente económicas y de beneficios muy locales y muy puntuales en el tiempo. Entonces, eso no contribuye a nada y lo estamos viendo acá en la Amazonía, lo vemos cuando se desarrollan tecnologías que no conducen a la atenuación o que sean carbono neutrales, por ejemplo, que es la contribución principal al cambio climático. Claro, parte de esa discusión que muchas veces se da entre aquellos que niegan todos estos fenómenos está el debate de cuánto es acá la influencia del ser humano versus a algo que podría ser propio de los ciclos que también se han dado en el pasado. Sí, eso es bien interesante y ahí está el espacio en donde algunos lo malutilizan. Hoy día se puede establecer, se ha establecido y se puede decir con cierta tranquilidad de que la situación que vivimos hoy día se debe al hombre y a la acción del hombre sobre el planeta y el clima en un 30% aproximadamente. El resto son ciclos naturales, son periodos malos, secos, qué sé yo. Pero hay un 30% que es debido a la acción del hombre, que no es en absoluto irrelevante, es un tercio. Es un tercio del problema, es nuestro directamente de este último siglo, post-revolución industrial. Ese es el tamaño en el tiempo. El año 50 ya teníamos más o menos clara esta película, se veía venir y recién nos estamos haciendo cargo algunas personas, algunos estados, algunos gobiernos hoy día. Pero es un problema que efectivamente tiene peso y ya es un tercio de la torta. Claro, pero corrígeme si estoy equivocado, pero más allá de cuánto sea el porcentaje de influencia del ser humano, si hay algún tipo de espacio en el cual los seres humanos pueden hacer algo para contrarrestar ese cambio climático, se debiesen tomar todas las medidas para que esto no siga aumentando, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con el calentamiento global o las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, eso es lo que uno tiende a creer. Y por algo Chile va a ser la sede en diciembre de la reunión mundial de este tema, la COP25, que es tremendamente significativa que seamos sede. Pero existe el incentivo, reitero, de corto plazo de no abordar el problema, porque las soluciones son más de largo plazo. O sea, los cambios tecnológicos, los cambios conductuales, las estrategias de mitigación en este caso, son de mediano y largo plazo, no tienen efectos inmediatos. Y ahí hay un espacio entonces problemático en la toma de decisiones y en la política chica,
lo Lo del diría día a yo, día. vulgarmente. Lo estamos viendo también en nuestro país, Pablo. Ayer se decretó emergencia agrícola en 17 de las 18 zonas rurales, comunas rurales de la región metropolitana. Emergencia agrícola en agosto. Sí. O sea, estamos hablando en pleno invierno, algo que hace algún tiempo era utópico. También esta discusión se debe trasladar a nuestro país, la forma de producir, la forma de economía que estamos construyendo, dejar de pensar que la eficiencia es lo que genera solamente crecimiento, empleo, lo que genera que el país vaya produciendo más y que la eficiencia también debe ir de la mano con hacer más sostenible que nuestros hijos, nietos, vean este planeta, lo puedan trabajar también. Ahí hay un tremendo tema, pero ahí quiero centrarme en dónde estamos hoy día como país en relación al agua, que es un problemón. Cuando uno dice este año fue seco, yo recordaría a todos que llevamos 10 años secos, llevamos 10 años bajo el promedio. Esto no se había visto nunca en el Chile central. Desde que existen registros pluviométricos, nunca habíamos tenido 10 años consecutivos de sequía, lo cual nos posiciona en una situación inesperada, nunca antes vista, en relación a déficit hídrico en la historia de Chile. Por lo tanto, el problema es gravísimo a nivel nacional y especialmente en zona central. Es gravísimo. Ahora, por otro lado, yo soy bastante positivo en relación a lo que hemos hecho como ciudadanos y como gobiernos hacia atrás. No puedo olvidarme de cuando empezó el tema de la eficiencia energética, hace unos 10, 15 años atrás, las grandes hidroeléctricas, qué sé yo. Bueno, logramos hacer un avance en energía y en eficiencia energética significativo como país. Muy grande. Ahora tenemos que hacer una estrategia similar en relación al cuidado del agua. Pasa por educación, pasa por políticas, pasa por conductas, pero probablemente vamos a enfrentar un futuro más seco que el que tenemos hoy día, no de manera circunstancial, sino de manera bastante más permanente. Y para eso tenemos que educar. Estructural va a ser esto. Absolutamente, es la naturaleza versus el hombre, y la naturaleza tiende en este caso a estar más seca porque la hemos modificado por una parte, y por otro lado porque hoy día consumimos más agua que antes, mucho más. Entonces tenemos que cambiar hacia una eficiencia hídrica, y eso es un cambio que pasa, como te digo, por enseñarle a los ciudadanos. Nosotros tenemos que aprender, no todos sabemos cómo hacerlo, nadie tiene por qué saberlo, pero también pasa por modificar ciertas regulaciones y políticas en relación a los recursos hídricos. Está la ley de glaciares dando vuelta, está la ley de cambio climático dando vuelta, está la ley de biodiversidad dando vuelta. Entonces, en conjunto... La reforma al derecho de agua, que también se está... El Código de Agua, la reforma al Código de Agua. Harto rato dando vueltas. Llevan 10 años dando vuelta. Van a quedar mareados de tanto dar vueltas. Entonces, claro, ahí están. No es que no sepamos del problema, no es que nos pille desprevenido. Estoy diciendo que llevamos un buen tiempo dándole vuelta a esas cosas y todavía no se materializan. Probablemente la ley de cambio climático sí vea la luz este año por motivos obvios. Ser sede de la COP25 va a ayudar un poco a que nos concienticemos de esto, por lo menos de aquí a diciembre, que tomemos en conciencia que, ya hemos dicho varias veces en esta entrevista, ya llegamos tarde. Creo que no estamos tarde. Ya, todavía no es tan tarde. No es tan tarde. Yo creo que aún es tiempo de intervenir con energía. Si la COP25 en Chile nos motiva como país a todos, en todos los niveles, el mundo privado, la empresa, el gobierno, el Estado en su estructura, los sistemas de comunicaciones, las universidades y los ciudadanos, si todos remamos hacia el mismo lado, ojalá avanzáramos ahora en cuidado del agua, en eficiencia hídrica, que es el nuevo problema. Pablo Oces, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo.